Días continuamos con la civilización lemuriana. Amados hermanos, Cristo es la energía poderosa del amor. Cristo es la potencia inconmensurable que doquiera está. Cristo es potencia indestructible que procede del todo. Cristo, fuente indivisible, inescrutable e inextinguible. Cristo es la manifestación de la armonía, de la belleza, de la perfección, de la sabiduría y de la eterna ciencia manifestativa en todos los órdenes de la evolución, en todos los mundos, en los sistemas solares, en las galaxias mayores, en el infinito y en todo lo que podéis observar y en lo que no podéis observar. Él se manifiesta en lo que podéis comprender y en lo que no podéis comprender. En todas partes está latente su presencia, que es armonía, sabiduría, belleza, perfección y ciencia, la misma que doquiera se pone de relieve en la existencia de esa inteligencia suprema que rige al hombre como al universo, en el micro y en el macro. Y si en todas estas formas está su presencia, ¿por qué le buscáis tan lejos y por qué aún no le conocéis? Amados hermanos, os hago un llamado y os invito a que os dediquéis en la búsqueda de Cristo, para que le conozcáis, porque Cristo no tiene forma, ni la ha tenido como ser humano, como lo conciben aún las mayorías. Cristo existe y no es un mito como lo aseguran los que no comprenden su existencia. Cristo no tiene forma física, ya lo he dicho. Confusión, ceguera, fanatismo, estulticia humana que le has creado una forma de hombre, sin comprender que Cristo es luz, es esencia, es energía, es potencia, es grandeza, es vida, es amor y jamás se ha separado de la humanidad, ni se ha alejado, porque está en todas partes y Él ha existido desde el principio de la creación, porque es parte del todo y el todo se manifiesta de esa esencia de vida, de luz y armonía. Y si el todo va en vosotros y sois parte de ese mismo todo, el todo manifestó su verbo en forma sonante a través del Cristo. Mas el hombre, desarmonizado de la gran ley, creó su propia ley. Mas siendo éste parte de la creación de ese todo universal, para este hombre desarmónico, fuera de la ley, hubo de hacerse patente una manifestación del todo. Y esta la habéis denominado con el nombre de Cristo. Mas en edades futuras, cuando vuestras mentes se encuentren más armonizadas, otros vocablos usaréis para designar a esa manifestación suprema. Manifestadores del Espíritu Universal han existido siempre en distintos niveles y distintos quilates, y estos han sido en la tierra para canalizar la voz del cosmos. Y así como Numu fue entre los lemures el manifestador del verbo, en idéntica forma se manifiesta ese mismo verbo a través del maestro Galileo.
¿Qué relación existió entre Numú, Antulio, Hermes, Juan y Jesús? Amados hermanos, en verdad que estas antorchas vivas han sido las manifestadoras del Verbo en diferentes grados de potencial, sin que les consideréis como encarnaciones diversas de la misma entidad. Porque Jesús, el quinto mensajero, ha sido el mayor manifestador del Verbo Supremo, según palabras del mismo Jesús que repetía: mi Padre y yo somos uno. Prosigamos. Y Numú habló a su pueblo cuanto tenía que revelarles. Y he dicho también que Numú no envejecía. Y no envejeció porque estos seres, manifestadores perfectos del Espíritu, en armonía mantienen el núcleo de moléculas que forman el vehículo orgánico que les sirve de instrumento dócil. Y por esa misma armonía no existe en ese vehículo el agostamiento o envejecimiento de las células, que viene a ser el fruto de la desarmonía de la materia, regida por otra no menos desarmonizada mentalidad. Y Numú, durante su tránsito terrestre, fue siempre cual un doncel de aspecto hermoso, juventud eterna irradiaba en él, la misma que estará a vuestro alcance cuando seáis identificados con las potencias del Espíritu que os da la vida. Y Numú seguía tan joven cual un doncel, mientras que en lo alto de las nevadas colinas su voz continuaba para aquel pueblo nómada, que le iba siguiendo con docilidad a tiempo que su voz les decía: hasta donde vuestra mirada alcance a contemplar, se encuentra la meta que hay para vosotros, porque peregrinos seguiréis y os quedaréis, y no os quedaréis de por siempre en un lugar. Vuestro peregrinar será por 6 tiempos, y tendréis que hacer vida sedentaria por otros 6 tiempos. O sea que por 6 meses caminaréis y otros tantos permaneceréis en vuestro sitio, hasta que lleguéis al lugar en el cual tengo que dejaros. Y mientras llegaban al sitio indicado, Numú volvía a decirles: cuando lleguéis al sitio de donde partiré, ahí permaneceréis, porque ahí recibiréis el mensaje de lo alto, y una voz descenderá y os traerá el auxilio, y esa voz no será humana, sino que será voz de trueno, acompañada de muchas luces cual relámpagos, y la escucharéis y tendrá la semejanza del estallido de muchas máquinas, y será cual torbellino de muchas luces, y ante vosotros se harán presentes, y os hablarán enseñándoos muchas cosas nuevas. Y cuando escuchéis el estruendo de las muchas máquinas, estad alerta, permanecer atentos y no tengáis temor, porque esto descenderá del infinito. Y el peregrinar de este pueblo se había prolongado tanto, que ya llegaba la hora en que Numú tenía que partir, porque había cumplido su misión, complementándoles los conocimientos que ya poseían, igualmente al haber llevado su voz a los que habitaban en las ciudades subterráneas, y después, al tener que conducir fuera de las zonas que serían inundadas por las aguas al resto de estos habitantes que fueron emigrando hacia lo largo de las cordilleras por las que proseguirían orientándose. Pero, ¿en qué sitio del orbe terráqueo se localizaban estas cordilleras, me diréis vosotros? Oh hermano, ¿no será de tu relato otro de los tantos mitos que abundan en este tiempo? Y mi voz os contesta: estas gigantescas cordilleras cuyas cimas se perdían entre las nubes, su ubicación podéis encontrarla
en lo que actualmente ocupa la parte de la Alta y la Baja California, siguiendo la costa del Pacífico hasta el Canal de Panamá, en donde se une la República Mexicana con América del Sur, siguiendo por las tierras del Perú hasta las Tierras del Fuego, habiendo sido estas tierras habitadas por los remanentes del Lemur, en un peregrinar que les llevó siglos y siglos. Y la Tierra seguía marcando nuevas edades. Cada 2160 años ocupaba una nueva casa zodiacal, favoreciendo con ello la madurez de la especie humana superviviente. Y aquellos que habían iniciado aquel prolongado peregrinar ya habían abandonado la tierra muchas veces y habían vuelto a nacer otras tantas, porque la simiente humana nunca ha sido raída totalmente, y cuando al espacio pasaban como almas, los que iniciaron el peregrinar, dábanse cuenta de que sus valles vírgenes cubiertos de un verde esmeraldino, de estos nada quedaba en absoluto, porque las aguas lo habían cubierto todo. Y aquellas tierras de vasta extensión habían sido sepultadas por las precipitaciones pluviales que aumentaron al haber pasado la Tierra de una galaxia a otra. Amados hermanos, las rutas del infinito son utilizadas para ser recorridas por los mundos jóvenes, los que en esta forma son trasladados para que reciban mayor nutrimento. El que viene a verificar la multiplicación de los elementos que lo constituyen, y esto aconteció con la tierra en esa edad. Y en cuanto a las criaturas que la poblaban, cuando éstas pasaban al espacio en estado álmico, iban adquiriendo mayor conciencia de lo que había acontecido y seguían renaciendo, utilizando los mismos eslabones humanos, los que en constante peregrinar seguían emigrando hacia el polo sur del planeta. Y las edades seguían marcando, porque el factor tiempo nunca se detiene, el tiempo por el cual se rigen los mundos que van girando dentro del gran tiempo perfecto. Tampoco se detienen estos mundos, marcando a su vez su propio tiempo de acuerdo al acompasamiento que llevan. Y una vez que la Tierra ha quedado insertada en la Vía Láctea, es hasta entonces que viene a formar parte del sistema solar actual. Pues los sistemas solares no se forman al azar o por accidentes, y son los planetas de mayor progreso los que empiezan a ocupar las elípticas mayores, siendo la estrella central que por su madurez y potencial guiará en las rutas del infinito al sistema completo, mientras no se determine para algún otro acontecimiento previsto por la ingeniería sideral. Y en ese traslado la Tierra vino a ocupar la tercera elíptica en el sistema solar, al que ya se encontraba en la actual Vía Láctea, sistema formado por planetas de mayor madurez y con menor cantidad de agua. Mas la Tierra, como mundo joven, necesitaba ese traslado en el que las aguas aumentarían su volumen y seguiría sujeta a futuras modificaciones. Amados hermanos, la Tierra ha estado poblada desde pretéritas épocas, y en ese tiempo lo fue por los lemures, seres de gran belleza física y de complexión delicada, pero perfectamente formados, y debido a la uniformidad del clima, ello favoreció su pigmentación, habiendo sido en la mujer la predominancia del color aceituna clara y en el varón un tanto más oscuro. Mas el tiempo seguía transcurriendo y los emigrados
que seguían la secuencia de las gigantescas cordilleras, por fin se acercaban a las planicies en las que tenían que permanecer hasta que se cumpliera la profecía de Numú, cuya voz les había dicho: cuando escuchéis el estruendo de las muchas máquinas y contempléis los torbellinos de las muchas luces, no temáis, y levantad vuestra mirada al infinito y preparaos, porque os revelarán muchas cosas. Por eso os recomiendo que las normas de vuestra existencia sean sencillas, porque seguiréis peregrinando. Y no olvidéis que doquiera vuestras plantas pisen, ahí será vuestro hogar. Y doquiera estéis, ahí encontraréis los frutos para vuestro alimento. Igualmente les decía, el hombre no debe enemistarse con las especies vivientes que a su paso encuentre, porque amena compañía encontrará. Perdón. Dice, el hombre debe identificarse con los elementos de la materia de la que está constituido su organismo, y para ello debe de amar a la tierra cultivándola para que le produzca más, pero no deberá de tomarla pretendiendo retenerla como una propiedad, porque la tierra cobrará sus víctimas al que ose tomarla en esta forma. El hombre no debe olvidar que ha nacido para conocer la redondez de la tierra, y por ello no debe estancarse en el mismo lugar, y tan le corresponde conocer los confines del universo como le corresponde penetrar en los conocimientos contenidos en la ciencia que mueve en las entrañas de la tierra. Pero una cosa es abarcar esa ciencia por medio del estudio, ahora dar las entrañas de la tierra para ir a invadir campos prohibidos. Bueno, ahí le vamos a dejar. Dice que no debe de enemistarse con los elementos de la naturaleza, porque al enemistarse con estos también los elementos no lo respetarán y lo barrerán de la tierra. Aquí vamos a dejarle por hoy. Seguimos la próxima y que tengan excelente día.